Javier Sánchez Morales, que ahí nos conocimos, ¿sí? Y entonces andábamos en la organización de estudiantes tlaxcaltecas, porque en esos años los jóvenes y señoritas de Tlaxcala que íbamos a estudiar a la Benemérita de Puebla éramos aproximadamente 5,000 personas, de todo el estado. Y aparte los chapanecos, en fin, que eran otro grupo muy importante. Yo empecé a participar en Papalotla y fundamos una organización que se llamó Organización del Pueblo. En 1982, por primera vez, ganamos la presidencia municipal de Papalotla. Nos registramos por el PESUM. Fuimos una organización independiente de todo partido, pero para poder contender electoralmente teníamos que registrarnos por un partido. Y entonces cogimos por el PESUM. Y por primera vez en el 82 ganamos la presidencia municipal en Papalotla. En el 85 se dio un movimiento postelectoral y en el 86 se desarrolló todo un movimiento sindical en el corredor industrial. ¿Por qué? Porque en el corredor industrial de Panzacola, municipio de Papalotla, quien tenía el control del sindicalismo era la CRON, filial del PRI. La CRON en ese corredor industrial controlaba el 76% de todos los obreros, eran cerca de 5,000. Y de ese 76%, un personaje controlaba el 52%, Raúl Muñoz. Y ese control y ese poder que tenía en las fábricas le hacía posible imponer a candidatos a presidentes municipales. Es decir, poder municipal, poder sindical. Y en el 86 se desarrolla todo un movimiento sindical con toma de empresas, ya les menciono, acumuladores del centro, que fue una noticia nacional, porque fue una confrontación física, hubo muertos, quema de autobuses, quema de sus oficinas de la CRON, en fin. Y después de ese movimiento sindical, este personaje, Raúl Muñoz, ya nomás controló el 13%. Adiós. Pero fue un movimiento importante. Y antes de llegar al PRD, algunos amigos que participábamos en OP, dijimos, bueno, hay que ingresar al PRD o no, porque les comento que éramos una organización independiente de todos los partidos, es más, éramos antipartido, porque consideramos que los partidos no representaban la lucha de la población. Y se dio una cosa curiosa, empezamos a analizar, y el tercer distrito, en las elecciones a diputados federales del 89, el tercer distrito que comprendía Papalotla, Maxatecosco, Tenancingo y San Pablo del Monte, curiosamente al PRD le dábamos el 34% de toda la votación en el estado. Pero no éramos afiliados al PRD, pero sí votábamos por el PRD. Y el distrito séptimo, que era Contla, Amajac y Santa Cruz, le daba el 13.06% de votos al PRD, que tampoco eran del PRD. Es decir, en total el distrito 3 y el distrito 7, al PRD le dábamos el 47.2% de votos en todo el estado, pero que no pertenecíamos al PRD. Y con estos votos, la gente que tenía el control del PRD, la estructura, la burocracia, tenía la posibilidad de tener diputados plurinominales. Es decir, nosotros ayudábamos a que el PRD tuviera diputados plurinominales, pero ninguno de los que participábamos en estos distritos se registraba como diputado plurinominal, pues porque no éramos afiliados al PRD, ¿verdad? Y es así como tomamos la determinación de entrar al PRD. Pero para el PRD, para su fundación, hubo eventos que son desconocidos. Los amigos de Contla le llamaron al primer Congreso Estatal Cardenista el 4 de febrero de 1989. Y asistimos a un primer evento. Después, la parte sur, donde soy originario, constituimos lo que le llamamos la Coordinadora Democrática de Municipios de Tlaxcala. ¿Y por qué lo constituimos? Porque en esa zona, en el 88, se había ganado la presidencia municipal de Maxatecosco por el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional,
se había ganado la presencia municipal de Papalotla por el Frente Democrático Nacional y se había ganado la presencia municipal de Santo Toribio por el PAN. Pero nos coordinábamos. Hubo buena relación, que había reuniones entre el presidente municipal de Santo Toribio, que era del PAN, Papalotla y Maxatecosco, y coordinamos actividades, porque finalmente, como eran ayuntamientos de oposición, pues los recursos no le eran como tenían que darle, entonces teníamos que coordinarnos, ¿sí? Y entre mis chucherías, pues traigo algunos póster que en ese tiempo, pues sacábamos, ¿sí? Esto es lo que teníamos de la Coordinadora Democrática de Municipios de Tlaxcala. Este era nuestro logotipo, ¿sí? Este es el primer Congreso Estatal Cardenista, que lo llevaron a cabo en Maxatecosco. Y así entre esos, pues conservo el manuscrito del informe que rendí cuando yo salí a la presidencia estatal del PRD. Cuando llegamos al PRD, a la fundación del PRD, en el 90, finales de los 90, confluyeron dos grandes expresiones políticas. La gente que provenía de la burocracia de los partidos, que tenía el control de los comités de los partidos, con gente que se había escindido del PRI y que era la corriente democrática en Tlaxcala, y aquellos que proveníamos del movimiento de izquierda, más de la izquierda, más a la izquierda que los planteamientos del Partido Comunista. Es decir, nuestros planteamientos eran mucho más radicales que los planteamientos que hacía el Partido Comunista Mexicano. Proveníamos de este movimiento social con capacidad de movilización, con capacidad de convocatoria, y entonces cuando iniciamos este movimiento, para que se pudiera elegir el primer comité del PRD, la convocatoria decía un delegado por cada 10 asistentes a asambleas municipales. Y entonces, pues aquellos que teníamos movimiento de masas, movimiento social, pues en una reunión sacábamos hasta 40 delegados. Por ejemplo, Tenancingo sacó como 20 y tantos, Papalotla cerca de 20, Concla, que venía de un movimiento postelectoral, también sacó muchos. Y entonces llegamos al congreso, al primer congreso del PRD, y pues entonces nosotros ya sabíamos que teníamos una inmensa mayoría de delegados. Nosotros teníamos como 110 delegados y los demás amigos tenían como 20. La otra corriente que tenía el control del partido, ¿sí? O sea, así se fue. Llegamos al primer congreso y curiosamente, en una reunión que tuvimos en Concla un día antes, porque fui partícipe activo, nadie quería ser presidente del PRD. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese tiempo ser del PRD significaba, primero, que te cerraran los espacios en todo tipo de trabajo en los gobiernos, ¿eh? No encontrabas trabajo, pues eres del PRD, pues no hay ningún trabajo para ti. Segundo, que te expusieras a las amenazas, en fin, del gobierno. Y entonces, entre todos, me acuerdo que José Isabel Juárez Torres, de Tenancingo, que hoy participa en la UCD, me decía, ¿cómo ves? Le digo, no, pues yo te acompañé a hacer las reuniones de municipios, pero yo no tengo ningún interés. Y a pesar de que ya sabíamos que teníamos una inmensa mayoría, al final, pues me dijeron, a ver, usted, somos un grupo, un equipo, y entonces usted tiene que someterse a lo que decidamos. Y entonces fue cuando decidieron que fuera yo presidente estatal del PRD por este bloque, por este grupo. Llegamos al primer congreso y pues prácticamente la otra propuesta fue la licenciada Gisela Santa Cruz. Entonces yo tuve cerca de 100 votos y Gisela tuvo como 15 o 20 votos. O sea, fue una... Y me acuerdo que por ahí, aquí está un amigo periodista, en el Heraldo de México, que ahí trabajaba Ubaldo Morales, hermano de Pedro Morales, que acá tiene como un año y medio que falleció. Él escribió una nota en el Heraldo de México, de Puebla, que decía, el ala radical del PRD toma la dirección del partido. Porque así nos decían, nos caracterizaban como el ala radical. Llegamos a la presidencia del partido, no teníamos local, no teníamos vehículos, no teníamos recursos para movernos. Nada.
O sea, hubo el primer congreso, pero no teníamos nada. Y fue como en la casa del profesor Melitón Hernández y la profesora Reina, en la calle 1405, me dijeron, bueno, quiero que nos echen la mano. A ver, dígame, profesor. Le renté mi casa a un individuo que es de la judicial y ya no quiere salirse. Si ustedes logran sacarlo, les presto la casa con 3 o 5 meses que no me paguen renta y ya después nos arreglamos. ¿Cómo no se va a salir? Órale. Que nos juntamos como 100 gentes que vamos, lo encontramos y dijimos, mañana queremos que te salga de esta casa porque tú no eres el dueño. Y si no te sales, mañana venimos y te sacamos. Y no tuvo más remedio que salirse. Así fue como empezamos a tener local, en la casa de la profesora Reina Braulio y del profesor Melitón Hernández. Y empezamos a construir toda la infraestructura.